Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo capítulo de RUN, el espacio de las noticias en Abra, el canal de la Universidad Nacional del Centro. Este 1 y 2 de julio se va a desarrollar en el campus universitario de Tandil, pero también con retransmisión en el resto de las sedes, el primer Congreso Internacional en Inteligencia Artificial y Educación. Para darnos mayores precisiones respecto de la propuesta y la convocatoria, estuvimos dialogando con la doctora Silvia Schiaffino, que integra el Instituto de Sistemas Tandil, y la doctora Verónica Parra, integrante del Núcleo de Investigación en Educación Matemática. Va a ocurrir el primer Congreso Internacional en Inteligencia Artificial y Educación y va a ocurrir aquí, en Tandil, en nuestra Universidad Nacional del Centro. Pero para conocer las diferentes propuestas que se van a llevar adelante los próximos 1 y 2 de julio, aquí en todas las sedes, no solamente la de Tandil de nuestra universidad, les vamos a dar la bienvenida y las gracias por este ratito para conversar con nosotros a la doctora Silvia Schiaffino, que integra el Instituto de Sistemas Tandil, y también a la doctora Verónica Parra, que integra el Grupo de Investigación en Educación Matemática, ambas docentes investigadoras de nuestra Casa de Estudios. Verónica, Silvia, buen día, gracias por estar con nosotros. Una oportunidad de cruzar inteligencia artificial, educación. Si hay un punto conflictivo, es este. Y además, primer Congreso Internacional. Primero, felicitaciones. Y segundo, bueno, ¿quién empieza a contarnos de qué se trata esta propuesta? Bueno, en primer lugar, gracias por este espacio para poder difundir lo que estamos haciendo. Y sí, como bien lo dijiste, es un punto de encuentro entre inteligencia artificial y educación, incluso punto de encuentro más allá del Congreso de un equipo de trabajo que la irrupción de ChatGPT, por ejemplo, fue el puente que nos unió como grupo y como equipo de trabajo, siendo de dos NAC de investigación diferentes. ¿De qué se trata este encuentro, como vos decís, a partir de ChatGPT, y por qué entre dos grupos de investigación? Bueno, nuestro grupo es al que pertenezco yo, se especializa en inteligencia artificial. Y bueno, conocimos al grupo de Vero, que trabajan en educación matemática, en formación de educadores, y con la irrupción de estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial surge el problema o la preocupación de cómo va a impactar en la educación y en la formación y capacitación de los docentes que van a tener que manejar o lidiar con alumnos que utilizan el ChatGPT para hacer las tareas. Noto ahí que más que un problema puede ser una oportunidad, ¿no? Totalmente. Por eso en este evento va a haber diferentes conferencias, presentaciones de trabajo que van a abordar cómo podemos utilizar estas tecnologías para nuestro beneficio en la educación en diferentes áreas, desde no solo matemática. Hay trabajos que van a abordar la enseñanza en inglés, en arquitectura, en geología, o sea que va a estar muy interesante. Contame un poquito más cómo se van a desarrollar estas dos jornadas, 1 y 2 de julio, no solamente en el campus de Tandil, donde van a estar el encuentro sincrónico de alguna manera, sino también a través de conferencias internacionales y la posibilidad de asistir desde el resto de las sedes UNICEN. Sí, exactamente. La modalidad del Congreso, que justamente es 1 y 2 de julio, es en formato híbrido. Tenemos nuestra parte presencial en la biblioteca del campus universitario y también se va a retransmitir en las sedes de Quequén, de Azul y Olavarría. Las jornadas son, como bien dijiste, dos días. Inaugura un especialista en didáctica de la matemática,
Luego continúa un panel también de especialistas en el área de didáctica. Luego en la tarde hay otra conferencia vinculada a educación matemática. Ya cerrando ese lunes una conferencia de un especialista en inteligencia artificial. Y el martes también hay un mix entre inteligencia artificial y educación. La parte virtual es a través de Zoom Webinar. Y bueno, se requiere previa inscripción para poder acercar o hacer llegar el link para conectarse al Zoom. ¿Dónde se pueden inscribir todavía aquellos y aquellas que quieran participar? El link está en nuestro sitio web, ciae.icistan.edu.ar. Bien. Sí. ¿Y quiénes pueden asistir? Porque escucho matemática como disciplina central, pero imagino que también la invitación es para docentes de otras áreas, ¿no? Sí, tal cual. La idea es llegar a la mayor cantidad de docentes, de investigadores, como dijo Silvia recién, de formadores de docentes, también, que es muy importante. Personas interesadas, estudiantes de distintas carreras también pueden participar, se pueden inscribir en calidad de asistentes. Entiendo que por ahí el área de la matemática es una de las áreas que está más ligada a la inteligencia artificial, o al menos hay como cierta lógica de naturalidad en el encuentro, pero que no pasa lo mismo con otras áreas, ¿no? ¿Habrá algún tipo de asistencia o acompañamiento especial para aquellos docentes que vengan de otras áreas? Yo creo que tranquilamente pueden asistir y van a comprender todos los trabajos. Se dictó ya una charla pre-evento a cargo de una exalumna de nuestra facultad, a la que yo le dirigí el trabajo final de carrera, que es Romina Estela, que está trabajando en Gemini, en Google. Y bueno, ella dio una charla con la idea de comentar en qué consisten los LLMs y la inteligencia artificial generativa, como para ir preparando el terreno antes del evento. Entonces, que la gente ya tenga una base antes para poder asistir. Tuvo una muy buena convocatoria, estuvo muy buena la charla. Y de hecho, perdón que interrumpa, pero hoy miércoles a las 19 horas vamos a difundir el video por nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube del Congreso. La charla de Romina fue grabada y hoy hacemos el estreno en nuestro canal de YouTube. Posiblemente la gente se pueda interiorizar y le interese justamente escucharla para ir adentrándose un poquito en la temática del evento. Esa es abierta, así que para cualquiera. Y va a quedar colgada en el canal de YouTube, o sea que en los siguientes días pueden ingresar. Hoy vamos a estar conectados para responder algunas preguntas, para ofrecer algún tipo de información o inquietudes que surjan, pero después el video, por supuesto, va a quedar en nuestro canal para que lo puedan visualizar cuando lo deseen. Yo supongo o entiendo que a lo largo de la preparación de este evento se han encontrado con docentes de múltiples niveles también. ¿Cuáles son las principales expectativas, preguntas, inquietudes que tienen los docentes a la hora de pensar la inteligencia artificial dentro de la educación? Creo que algo importante es comprender en qué consiste. Me parece que hay bastante desinformación sobre en qué consiste la inteligencia artificial generativa, y eso es lo que lleva a que después se la utilice mal. Entonces me parece que una primera cuestión es comprender en qué consiste para saber cuáles son las capacidades, las limitaciones de la tecnología para poder utilizarla bien. Después creo que los docentes, ahí puede comentar mejor Vero, pero están preocupados con el tema de la evaluación. Entonces, cómo hay que repensar las evaluaciones sabiendo que los alumnos van a utilizar este tipo de tecnología. Entonces, darles una monografía, ya desde la existencia de los buscadores, como que no tiene mucho sentido, ahora menos. Entonces, bueno, repensar un poquito el proceso de enseñanza y de aprendizaje, tomando a estas tecnologías como nuestros amigos, o sea, ¿para qué las podemos usar? ¿No? Sí, sobre todo porque está bastante más usado del lado de los estudiantes.
que tal vez del lado de los profesores. Y lo que nos pasa muchas veces a los profesores es que cuando no conocemos bien algo y no conocemos su funcionamiento, un poco negamos su uso, y en este caso, sea dentro del aula o fuera, los estudiantes lo utilizan. Entonces, esto que dice Silvia, el repensar la evaluación que se realiza en las aulas de cualquier disciplina, porque son recursos que se utilizan no solo en matemáticas, sino en cualquier disciplina de la escuela, y también repensar las prácticas educativas en sí mismas, el día a día. Entonces, esa es nuestra intención principal, poder llegar a la mayor cantidad de profesores, de formadores, para que conozcan de qué se tratan, qué son, qué no son, sus potencialidades, sus limitaciones, y dar algunos, no sé si tips, pero algunas ideas tal vez de cómo se podrían llegar a utilizar de la mejor manera dentro de un aula. Me queda una duda y veo que vos haces hincapié en la diferencia entre la inteligencia artificial, la IA, y la inteligencia artificial generativa. ¿Hay diferencia? ¿En qué se basa? Bueno, la inteligencia artificial es una disciplina enorme que tiene muchos años, o sea, de la década del 30, 40, 50. Claro. ¿Sí? Tiene un montón de subramas y, bueno, el objetivo es tratar de construir programas que de alguna manera muestren alguna cierta inteligencia, pensando en nosotros como personas que somos inteligentes. La inteligencia artificial generativa, si la podemos ubicar, estaría dentro por ahí de la parte de procesamiento del lenguaje natural, porque viene por ahí, aunque también se ha aplicado a generar imágenes también, ¿sí? La IA generativa, el objetivo es generar texto, ¿sí?, a partir de texto previamente escrito. Claro. O sea, uno de los abuelos, podríamos decir, que es el predictivo del celular, ¿sí?, que me escribe la palabra siguiente. Lo que pasa es que acá me escribe un texto así. Claro. ¿Está bien? Por eso se habla de IA generativa, porque genera contenido a partir de una pregunta que nosotros le hacemos. Lo que pasa es que nosotros tenemos un montón de cosas en formato texto. Puede ser el código de un programa, puede ser una poesía, puede ser una canción. Para nosotros todo es texto. Entonces, por eso parece que esa inteligencia artificial generativa sabe programar, sabe componer o sabe escribir, cuando en realidad lo único que hace es generar palabras, ¿sí?, claro, más probables a partir de las anteriores. Y trabajar con lo que ya se le ha suministrado, que lo generamos nosotros. Exactamente, nosotros, ¿no? Sí, trabaja con la información que hay disponible en Internet. Ese diálogo que se da con la inteligencia artificial generativa en el marco del aprendizaje, ¿es una experiencia de aprendizaje? Digo, el diálogo con la inteligencia artificial para que nos dé lo que necesitamos. ¿Puede convertirse en un entrenamiento, ¿no? Sí, sería, sí. O sea, nosotros al interactuar con este tipo de recursos de inteligencia artificial generativa, ChatGPT, Copilot y demás, los estamos entrenando, sí, justamente, ¿no? Y también tenés que aprender a cómo formular las preguntas. Claro. Hay todo un área que se llama Prompt Engineering, que es cómo aprender a preguntarle correctamente o lo más correctamente posible para que me devuelva lo que yo quiero. Entonces, ese es un aprendizaje, todo un área nueva. Y iría por allí entonces también un poco de la potencialidad para los docentes. Sí, completamente, y que los docentes conozcan cómo generar el mejor prompt, este ingreso, esta pregunta, para obtener la respuesta más la deseada, digamos. Aunque a veces, bueno, eso no suele suceder, al menos en el área de matemática, pero bueno, es importante esa interacción. Y por último, me gustaría preguntarles qué implica para la Universidad del Centro ser la sede de este primer congreso, que tiene además la característica de sede internacional. Bueno, la verdad que esperamos que estén contentos. Sí, sí, pero entendemos también que es una
por tratarse del primer congreso que se hace aquí en la universidad, entendemos que es muy importante a los conferencistas que hemos invitado y que le hemos contado de qué se trata y cuál es el objetivo. Nos han dicho inmediatamente que sí. Creo que no hemos tenido docentes que nos digan, bueno, para las conferencias invitadas, ¿no? Claro. La recepción de trabajos también ha sido bastante mayor de la que esperábamos. De hecho, hemos dicho un par de veces, creo que con 2 días nos quedamos un poco cortas. Hemos recibido, obviamente, el apoyo de las autoridades. De hecho, en la apertura del Congreso van a estar presentes las autoridades de la universidad, entonces creemos que es realmente un evento muy importante para nuestra universidad, ¿no? Para nuestra universidad pública, y que se haga así. Obviamente surge la pregunta por la financiación para un evento de estas características. ¿Hubo algún inconveniente con todo lo que ha sucedido en esta primera mitad del año y las nuevas políticas públicas respecto de la financiación? Y el evento se autofinancia. Es decir, hubiésemos deseado y querido hacerlo abierto completamente, sin ningún tipo de arancel, pero bueno, tenemos gastos. Desde contratar el servicio de Zoom Webinar, porque obviamente con el habitual que todos tenemos nos podemos conectar a 400 personas durante 12 horas que casi dura el congreso cada día. Eso por mencionar uno de los gastos que tuvimos que cubrir, lo mismo el traslado de profesores invitados. Y otro tipo, ¿no, de gastos que el Congreso mismo tiene. De esta magnitud. Sí, pero es autofinancia el evento. Sí, se cubre con las inscripciones. Claro. Es decir, hemos solicitado patrocinio, pero la verdad es que todos nos dicen no hay plata. Sí, tenemos una Gracias por estos minutos con Abra, el canal de la universidad, y por supuesto estamos a disposición para seguir difundiendo todo lo que tiene que ver con esta área que además causa una gran expectativa en la población, así que bueno, espero que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. El investigador y docente de la Universidad del Centro, el doctor Álvaro Álvarez, inaugura la columna de análisis político en RUM. En este primer capítulo nos planteamos algunas preguntas para entender el régimen de incentivo para grandes inversiones, el RIGI, y analizamos los impactos sociales, económicos y ambientales que implica su puesta en marcha. ¿Qué es este régimen de promoción de grandes inversiones? Es un régimen que lo que intenta generar son dinámicas proclives a la inversión en determinadas áreas vinculadas al extractivismo. ¿Cuáles son esas áreas? Infraestructura, agronegocio, minería, forestal, gas, petróleo, energías y tecnologías. Vamos a desarrollar 4 preguntas muy básicas. La primera es ¿en qué contexto se propone un régimen de grandes inversiones en la Argentina? La segunda es ¿qué implica un proceso de desregulación en la inversión en nuestro país? La tercera tiene que ver con concretamente pensar cuáles son los mecanismos por los cuales se incentiva la inversión en la Argentina a partir de este régimen. Y la última tiene que ver con los impactos sociales, económicos y ambientales de una medida de esa naturaleza. Con respecto a la primera, ¿en qué contexto se propone un régimen de esta naturaleza, un régimen de incentivo a las grandes inversiones en nuestro país? Con respecto a esa pregunta, es necesario pensar que en los últimos meses en la Argentina se consolidó un proyecto político de carácter ultraliberal, un experimento único en el mundo que geopolíticamente viró toda la política exterior y comercial de la Argentina pensando en las necesidades del norte global. ¿Qué implica esto? En las necesidades de Estados Unidos y de las grandes corporaciones norteamericanas que presionan a los gobiernos para conseguir mejores condiciones para invertir en aquellos recursos que consideran estratégicos en relación a los actuales patrones productivos. En términos del contexto económico, Argentina transita por una de las crisis más profundas de los últimos años.
manifestada tal vez de una manera muy contundente en una caída de la productividad, que en términos industriales esa caída de la productividad se está manifestando según el último monitoreo de actividad industrial, en que el 53% de las empresas dan cuenta de una caída en la actividad, el 60% de las empresas dan cuenta de una caída en la venta en el mercado interno y un cuarto de esas empresas dan cuenta de una caída en la necesidad o en la demanda de mano de obra. Ese proceso, el corolario de ese proceso es que en la Argentina el 55% de la población es pobre y el 18% es indigente. El peor indicador desde el año 2002. Entonces, la pregunta es, ¿el RIGI viene a resolver esa situación estructural de crisis económica o el propósito es otro? Segunda pregunta, entonces, que nos hacemos es ¿qué impacto tiene concretamente o cómo se fue construyendo concretamente un proceso de desregulación de la inversión de grandes capitales en la Argentina? Y ahí hay 3 ciclos que son necesarios poner de manifiesto. Un primer ciclo vinculado a los años 70, la dictadura militar de alguna manera fue favorable a que el gran capital extranjero consolide una posición en la estructura económica argentina, a partir de un complejo entramado de leyes que favorecían la inversión extranjera en áreas estratégicas. Ese proceso se consolida y se profundiza en los años 90 con lo que se conoce como los tratados bilaterales de inversión, los TBI. Argentina es el país del mundo con más tratados bilaterales de inversión firmados y es uno de los países más demandados en el mundo por incumplimiento, por aplicar política soberana. Ha tenido 62 demandas internacionales y en los últimos años tuvo que pagar 10.000 millones de dólares en resarcimiento porque tribunales internacionales fallaron en contra de nuestro país. El tercer ciclo es la actualidad. Este régimen en particular de incentivo a las grandes inversiones viene a consolidar un proceso donde las grandes corporaciones transnacionales, donde las empresas transnacionales van a tener una posición monopólica y hegemónica en el control de los recursos estratégicos. Entonces la tercera pregunta que nos hacíamos es a partir de qué mecanismos ese régimen de promoción de la inversión de grandes empresas, de grandes inversiones, genera beneficios para esos actores concentrados. Y ahí hay 4 aspectos que me parece importante marcar. Primero, que ese régimen está pensado para inversiones de más de 200 millones de dólares, ¿no? Grandes inversiones que vienen a consolidar la matriz extractivista de la economía argentina, dado que los grandes capitales buscan apropiarse de esos recursos que consideran estratégicos para los actuales patrones productivos. La segunda condición tiene que ver con generar determinadas ventajas impositivas para esas grandes empresas a 30 años, es decir, absolutamente desmedido. El tercer punto, no menos importante porque tal vez sea una de las cuestiones más difíciles a la hora de pensar en la entrega de la soberanía, es que las diferencias entre esas grandes empresas y el Estado argentino que pueden llegar a surgir de la aplicación de estas inversiones se dirimen en tribunales internacionales. Centralmente se dirimen en el CIADI, donde Argentina tiene una tradición de perder esos diferendos. Y la última condición es que no hay ningún tipo de reglamentación que ponga el ojo sobre el origen de esas inversiones. Este régimen de estímulo a inversión extranjera puede ser también un régimen para blanqueo de capitales y para blanqueo de capitales de negocios absolutamente ilegítimos e ilegales como el narcotráfico. Entonces, la última pregunta, y ya para ir cerrando, es qué impacto económico, social, ambiental puede llegar a generar un régimen de esta naturaleza, un estímulo de esta naturaleza a la inversión de capitales transnacionales. En primer lugar, es muy importante decir que este régimen, el RIGI, es violatorio de la soberanía de las provincias sobre sus territorios, porque pone por encima de la legislación provincial un acuerdo internacional, un régimen internacional. Y también es violatorio de todo tipo de acuerdos ambientales, por lo cual deja al Estado atado de pies y manos a la hora de poder generar políticas soberana en función de la protección de la naturaleza. En tal sentido, este acuerdo, este régimen, mejor dicho, tampoco tiene ningún tipo o prevé ningún tipo de medida de transferencia social de beneficios. Es decir, ni transferencia tecnológica, ni empleo de mano de obra local, ni siquiera contratación de proveedores nacionales. Es decir, es un régimen extranjerizante. Y en tal sentido, es necesario decir que este tipo de acuerdos, regímenes, etcétera, generan condiciones que son proclives para la expansión de las grandes empresas concentradas en detrimento del capital nacional y en detrimento del control soberano sobre el territorio. El RIGI lo que hace concretamente es profundizar
la primarización, la concentración y la extranjerización de la economía y la pérdida de la soberanía nacional sobre el control de los bienes comunes de la naturaleza. Bajo el lema Emprendiendo el Camino, comprometidos con el ambiente, este miércoles se realizó el encuentro por el mes del ambiente en el pabellón 2 del campus universitario de la Universidad del Centro aquí en Tandil. Allí estuvo un equipo de RUM y dialogó con la magíster Adriana Díaz, directora de la carrera de Diagnóstico y Gestión Ambiental, además de la especialista licenciada Carolina Miranda del Fresno, investigadora del CINEA y también personal técnico de la Dirección de Ambiente del municipio de Tandil. Bueno, Adriana, contame de qué se tratan estas jornadas. Bueno, esta jornada surge un poco como iniciativa de los alumnos, de vincularnos con la sociedad, digamos, de acercar la facultad hacia espacios productivos de emprendimiento que tiene nuestra ciudad. Así que bueno, armamos esta jornada como en dos partes. Una parte es la que se va a desarrollar durante todo el día, desde las 9 de la mañana. Bueno, verán que se está un poco armando hasta las 5 de la tarde, que son stands donde los empresarios vienen a mostrar sus productos, sus servicios, porque también vamos a tener espacios de conversación con servicios. Y tenemos después las mesas de diálogo, que bueno, ahora se está desarrollando la primera, que es sobre plásticos. Tenemos, bueno, creo que son 6 expositores, si no me equivoco, con distintos emprendimientos que tienen que ver con el reciclado y la reutilización del plástico. A las 13 horas continuamos con otra mesa que es sobre producción orgánica y terminamos la jornada con una mesa sobre construcción sustentable. Eso sería como los 3 bloques de diálogo y que también pensábamos y queríamos un poco mostrar para la gente que no se puede quedar en la charla, de que se acerque a los lugares y pueda conversar sobre lo que le interesa de ese producto. ¿Qué importancia el aporte que hace la universidad pública a este tipo de temáticas, no? Justamente, bueno, lo que queríamos era un poco hacer ese acercamiento, porque siempre, o la mayoría de las veces, la comunicación de las cuestiones académicas quedan en el ámbito académico, de la investigación queda también en ese ámbito, y si bien la universidad hace actividades de extensión y de transferencia, pensábamos que esto, al ser abierto a la comunidad, de que cualquiera se pueda acercar, podía tener hasta otros códigos de conversación y de diálogo que nos parecían también importantes. No solamente para entablar esa vinculación, sino también para darle la posibilidad de visualizar en otros espacios a estos emprendimientos. Pensando en la ciudad, ¿en qué condiciones está Tandil con respecto al desarrollo sostenible, la educación ambiental? ¿Cómo trabajan las empresas? Creo que falta un montón, pero se viene trabajando. Yo a veces les cuento a los chicos que cuando yo arranqué a estudiar, ya hace unos cuantos años, por ahí no estaba en boca del común de la gente o de las familias nuestras, ¿no? Hablar de ambiente, pensar en esto de empresas de triple impacto, eso no se charlaba, no se hablaba. Y hoy, digamos, está en boca de todos. Muchas empresas lo empiezan a buscar por una cuestión de convicción o por una cuestión de destacarse, ¿no? del resto. Así que me parece que vamos por buen camino. Falta más, pero vamos bien. Cada vez, yo en lo personal participo en la Dirección de Medio Ambiente y allí se acercan muchas personas todos los años a preguntar, a indagar con alguna idea o con algún proyecto que ya viene en desarrollo, que tiene esta mirada ambiental, que lo tiene incorporado en su forma de producir.
Así que bueno, celebramos eso también y bueno, esperamos que se sigan sumando muchos más emprendedores a producir de una forma diferente. Estudiantes que hoy están transitando la carrera, una vez graduados o próximos a ello, estén pudiendo, no digo emprender, pero quizás asesorar a muchos de estos emprendedores, porque también es una forma, ¿no?, de nosotros desde nuestra carrera estar presentes en la sociedad, asesorando en la parte privada, a las empresas. Así que bueno, para los chicos me parece que es súper importante. Junto a representantes y autoridades de la Fundación YPF y de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN, el equipo de Media Lab Argentina presentó el primer centro de simulación para la educación técnica en Vaca Muerta. Se trata de simuladores de perforación, fractura hidráulica, autoelevadores y excavadoras que permiten a los y las estudiantes realizar prácticas reales en el yacimiento. Señalaron desde la entidad que desarrolla sistemas de simulación aplicados a entrenamiento mediante la tecnología de realidad virtual. Charla sobre la gestión de políticas de seguridad pública en Olavarría. Este viernes 5 de julio se va a presentar el doctor Marcelo Saín, quien se desempeñó en distintos cargos vinculados con la seguridad a nivel nacional y de las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, además de ser diputado provincial. La charla se denomina Modalidades de gestión de las políticas de seguridad pública en la provincia de Buenos Aires, dilemas y desafíos, y es organizada por el Programa de Educación en Contextos de Encierro, el PC, con motivo de la celebración de sus 15 años. Buenas noticias para los bonaerenses y las bonaerenses. La provincia amplía la cobertura de la tarifa social de energía eléctrica. Va a alcanzar a 3 millones de bonaerenses de hogares con ingresos menores a los 870.000 pesos. De esta manera, el gobierno de la provincia de Buenos Aires amplía el universo de beneficiarios y beneficiarias de la tarifa social eléctrica.